Bueno, muy buenos días, hermanos y hermanas en la fe. Qué bendición poder estar compartiendo con ustedes este tiempo de la palabra de Dios, este tiempo en donde anhelo y espero profundamente que sus vidas sean ministradas por el Espíritu Santo a través de la palabra y que tanto ustedes como yo podamos juntos aprender todavía más de toda la riqueza que Dios tiene para enseñarnos. Entonces, una corta oración para que juntos podamos pedirle a Dios que tenga bien revelarnos su bendita palabra. Señor, en este momento te pedimos muy especialmente, nuestro Papito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que por favor tú tengas a bien regalarnos escuchar tu palabra, leer tu palabra y entenderla, Señor, entender lo que tú quieres hablarnos, tu revelación sea tan profunda, tan real para nuestras vidas, Señor, que nuestras vidas sean transformadas, nuestra intimidad contigo sea transformada a raíz de escuchar y entender tu bendita palabra hoy a través de tu Santo Espíritu. Señor, muchas gracias y te pedimos amén. Bueno, empezamos el título de la prédica de hoy. Hoy es No hay nada. No hay nada. Entonces, el tema lo podemos catalogar en oración, como también lo podemos catalogar en refugio o en descanso. Entonces, oración, refugio, descanso. El propósito: persistir en oración para encontrar refugio mientras Dios nos deja ver sus respuestas a nuestras situaciones. La base escritural la encontramos en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, los versículos 41 al 45. Y entonces, sin más preámbulo, empecemos. Dice la palabra de nuestro Dios en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, los versículos 41 al 45. Estaré leyendo ahorita, justo en esta porción, la versión Reina Valera del 60. Y dice así: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Este pasaje de las Escrituras ocurre en un punto de máxima necesidad, de extrema escasez, de fuerte tensión interpersonal entre los israelitas. Había sequía y no había lluvia, los ríos eran canales secos y no había cosechas. Y justo para estos tiempos que estamos viviendo, en muchos lugares se vive temporada de lluvias, y entonces nosotros podríamos pensar, estando tal vez en esos lugares en donde se está viviendo esa temporada de lluvias, podríamos pensar como que, bueno, ¿y eso a mí? ¿Como en qué me toca? ¿Como que tiene que ver conmigo? Y bueno, la verdad es que tiene mucho que ver, tal vez todo, si es que estás pasando momentos de dificultad. Porque no sé si sea tu caso o no, pero puede que estés pasando una temporada de hambre y tal vez vayas y mires la nevera y mires la alacena y no hay nada. O tal vez estés necesitando afecto y no tienes los abrazos y los besos que quisieras tener para saciar tu necesidad de afecto. O tal vez estés necesitando de atención
pero no encuentras quien te escuche, no encuentras quien saque ese tiempo para ti, ese tiempo que tú tanto necesitas. O tal vez estás anhelando desesperadamente un cambio para ti, en ti, o un cambio para alguien cercano a ti, pero pareciera que las cosas como que no cambian, como que siguen igual, o tal vez empeoran. O tal vez estás necesitando empleo, pero pareciera que cada hoja de vida que has pasado fuera invisible a todas las empresas a las que te has postulado. Todos queremos, supongo, volver a la normalidad que vivíamos antes de esta pandemia que está a nivel mundial, pero para muchos todo empeora, o muchas cosas empeoran para algunos, y entonces no hay nada. Podríamos comprender qué pudo experimentar el siervo de Elías cuando estaba vislumbrando esa lluvia, cuando fue a vislumbrar esa lluvia, una lluvia que no llegaba, una lluvia que seguía tardando. Y aunque este pasaje que acabamos de leer es un pasaje muy corto, tiene muchísima riqueza. Y hoy vamos a aprender 4 aspectos que Dios quiere enseñarnos de este relato. Podemos encontrar las primeras 2 enseñanzas analizando la forma de proceder de Elías. Entonces, la primera es oración llena de fe en Dios. Oración llena de fe en Dios. El relato refiere a Elías subiendo a la cumbre. En la versión de la palabra de Dios para todos dice que subió a la cima de la montaña. Y aunque Elías había permanecido en ese lugar, en el Carmelo, para el momento del que estamos leyendo, Elías subió a la parte más alta del monte y fue allí donde inició su oración. Es una simbología de cómo debe ser nuestra oración. Pero antes de ampliar esa simbología, es importante que comprendamos que el Carmelo tenía grandes zonas boscosas, flores en primavera, tenía muchísimos frutos, provisión, era un terreno impresionantemente fértil. De hecho, la palabra de Dios registra como todas las características, o muchas de las características y de las bondades del Carmelo en varios de sus libros. Además, por la misma vegetación tan densa del Carmelo, servía como un lugar de refugio, un lugar en el que llegando allí era muy fácil ocultarse y poder refugiarse. Entonces estamos hablando de un lugar muy especial, de un lugar sobreabundantemente fértil y fructífero, en el cual, además de todas sus bondades, se hallaba refugio, y en el que sucedieron acontecimientos simbólicos, de los cuales hoy mencionaremos uno. Entonces Elías decidió subir a lo más alto de la cumbre, a la cima, a lo más alto de ese monte. ¿Pero por qué lo hizo? Tomémonos un instante allí para preguntarnos, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no oró desde el punto en donde estaba, en donde se encontraba? ¿Qué había de especial en esa cima para querer ir hasta allá? Bueno, muchas cosas. Una de ellas era la cercanía para poder visualizar con total amplitud el Carmelo, pero no solo eso, sino la llegada también de la lluvia. Elías no se quedó en un lugar donde no pudiera visualizar el milagro. No se quedó en un lugar del monte en donde tuviera obstáculos visuales para poder ver ese momento de la lluvia, ese gran momento tan anhelado, tan esperado después de tres años de sequía. Elías decidió ir cuesta arriba para ver la primicia de que la lluvia saciara a un país sediento, a un país hambriento, a un país lleno de dificultades. Es una simbología de cuán alta debe ser nuestra expectativa cuando oramos.
Una oración que espera la respuesta de Dios, que no duda, que no se limita, que espera de primera mano ver a Dios obrar, una oración llena de fe en Dios. Entonces en Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6, voy a leer este versículo en la Nueva Versión Internacional y dice así: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces, al pedir a Dios, no debemos dudar nunca que Él existe, que Él es real, totalmente real. Es decir, nuestra oración debe elevarse, debe subir, debe ir más alto, y sucede en la medida en que nuestra fe se arraiga en creer que Dios nos escucha cuando nosotros estamos hablándole, cuando nosotros estamos orando a Él, que Él está ahí oyéndonos. Esa debe ser nuestra fe. Entonces nosotros podríamos resumir esta primera parte de la enseñanza en orar a Dios poniendo toda nuestra fe en Él. Orar a Dios poniendo toda nuestra fe en Él. Y entonces encontramos la segunda enseñanza, y es una oración llena de humillación hacia Dios. Elías se postró en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Ese es justo uno de los significados que da el diccionario de la lengua española para la palabra humillar. Entonces, Elías hizo eso, así como lo describe el diccionario, pero no solo en ese nivel como tan superficial, así como que medio inclinadito y ya, sino que lo llevó a un nivel mucho más profundo, ¿sí? Entonces, miremos el significado. El significado de humillar, según el diccionario de la lengua española, es inclinar o doblar una parte del cuerpo, como la cabeza o la rodilla, especialmente en señal de sumisión y acatamiento. Y Elías se inclinó por completo, desde arrodillarse hasta poner su cabeza entre las rodillas. Es decir, Elías se humilló por completo ante Dios. Fue la forma en la que él le expresó su sumisión ante Él. Fue la forma en la que Elías expresó toda su sumisión ante Dios. Elías no oró con altivez, como exigiendo, sino que él oró reconociendo que Dios es soberano y acatando su voluntad, su respuesta. Y en ocasiones no sabemos por qué no se llega a ver el milagro que se espera, pero sin duda alguna Dios sí lo sabe. Y aunque necesitamos el milagro, más que el milagro, debemos esperar la respuesta de Dios. En ocasiones Dios la mostrará con un milagro, y en otras ocasiones dará respuestas de maneras diferentes al milagro como tal. En determinados momentos lo hará de inmediato y en otros momentos tomará más tiempo. En ocasiones, por dar un ejemplo, solamente hablando de un caso hipotético o tal vez de una situación, una experiencia que nos pasó a Néstor y a mí de perder el trabajo, pero en alguna ocasión. Pero en ocasiones, por ejemplo, más que el asunto de tener un empleo y poder devengar dinero, tal vez en medio de esa escasez de empleo, lo que necesitamos es que Dios nos muestre cosas más profundas. Y sí, podríamos pensar, no, el dinero es importante, lo necesitamos, porque necesitamos el mercado, necesitamos pagar los servicios, el arriendo, sí, eso es cierto. Pero si lo miramos solo en un plano físico, pero si nos podemos centrar en el plano espiritual, entonces podemos darnos cuenta que quizás más que el empleo y quizás más que el dinero, necesitamos profundamente que Dios nos muestre cosas que van más allá de lo físico, de lo natural, y que podamos trascender a lo espiritual. Como el hecho de, por ejemplo, ¿por qué no tenemos aún ese empleo que tanto estamos necesitando? Entonces, ¿por qué esa puerta laboral todavía no se ha abierto? Tal vez Dios nos muestre que, por ejemplo, hemos amado el dinero
que tal vez ha tomado el primer lugar, el amor al dinero, ha sido tal vez algo que ha estado ahí, y tal vez ha tomado el dinero ese primer lugar en el corazón, y cuando lo hemos tenido, o tal vez cualquier otra enseñanza. Solo son ejemplos que como que se me vienen a la mente. O tal vez antes de sanarnos, Dios quisiera mostrarnos cuál es la raíz de esa dolencia o de esa enfermedad, y no solamente traer la sanidad y no aprender nada, sino que tal vez Dios quiere mostrarnos más, mostrarnos cosas más profundas antes de hacer el milagro. Lo que creo que Dios quiere decirnos es que en ocasiones esperamos el milagro, la solución, el necesito pronto, la solución, pero no estamos dispuestos a humillar nuestras vidas, a humillar nuestras almas para escuchar cuál es la respuesta de Dios, su forma de solucionar nuestros asuntos, sino que venimos a Él exigiéndole el milagro. Y Dios está interesado en nuestra salvación más que en el hecho de hacernos millonarios, sanos, prósperos, entre otros asuntos. Entonces podríamos resumir esta segunda enseñanza en orar humillándonos delante de Dios por completo, aceptando su manera de resolver nuestras situaciones. Orar humillándonos delante de Dios por completo, aceptando su manera de resolver nuestras situaciones. Y encontramos ya la tercera enseñanza, analizando la manera de proceder del siervo de Elías. Entonces, la tercera es no encubrir nuestra realidad. Y no hablamos de salir a gritarle a la gente, coger el megáfono, pues a gritarle a otras personas acerca de nuestras vidas, de nosotros mismos y de nuestras circunstancias, sino de reconocer y de ser sinceros con nosotros mismos acerca de las situaciones que pasamos. No es pensar o decir, no, todo está bien, sí, muy bien, lo estoy manejando, lo estoy controlando, todo está bien. No, sino intentar reconocer que tal vez las cosas no están en su mejor momento, si ese es el caso. El siervo, si notamos algo muy clave, el siervo de Elías no dijo algo como ya viene la lluvia, cuando subió la primera vez, la segunda, la tercera, ¿sí? No dijo nada de eso, no gritó nada de eso. O no dijo, hay sequía, ¿dónde? Tan raro. No, tampoco dijo nada de eso. No, él fue sincero y reconoció la realidad, que fue lo que dijo. No hay nada. Y en este momento, este principio, al escucharlo, pareciera ir en contra de todo lo que muchas veces hemos escuchado, y que muchas tal vez hemos aprendido, de que tenemos que declarar, que tenemos que decretar, que tenemos hasta que tener una actitud positiva, pensar siempre todo, mejor dicho, positivo, más. Pero en realidad esa actitud que podemos ver en el siervo de Elías es algo tan práctico que Dios usa para empezar a restaurarnos. Recuerdo cuando Néstor y yo perdimos nuestro primer bebé, mientras aún yo estaba en embarazo. Recordar los dolores físicos y los dolores del alma, el choque emocional que eso produjo tanto en Néstor como en mí, el intentar entender el por qué, recordar la ida a la clínica. Preciso en ese tiempo era feria, y tener que rogar para que nos dieran paso para poder llegar hasta la clínica en medio de los dolores que yo estaba sintiendo, de todo ese momento tan difícil después de perder el bebé. Recordar el vacío en el alma, como toda esa situación y toda esa circunstancia. Y quienes nos conocen intentaron desde su mejor intención buscar maneras para ayudarnos, para reconfortarnos, para animarnos.
Pero yo recuerdo que la mejor idea, lo mejor que siempre pude hacer en ese momento fue venir a llorar delante de Dios. Cada vez que lo necesité. Estaba tan triste, me sentía tan decaída, tan desconcertada, que la verdad no quería hacerme la fuerte, la verdad no quería hacerme como la de acero, como que nada estaba, como que podía controlarlo y manejarlo. No, estaba tan triste que la verdad no quería mostrarme fuerte y menos sentirme fuerte. Pero en realidad eso fue una ayuda muy grande, muy grande, porque sin saberlo estaba haciendo una de las cosas que Dios nos anima a hacer en este pasaje, a reconocer nuestra realidad. Pero en ocasiones cargamos con tanto peso emocional, resistimos y resistimos en nuestras fuerzas, que lo único que logramos es agudizar el dolor, la tristeza o la preocupación. Y entonces olvidamos que solos no podemos, que es muy probable que terminemos quebrando el alma en pedacitos, y de paso lo que hacemos con eso, aún de pronto sin la intención de querer hacerlo, pero igual lo hacemos, es terminar rechazando la ayuda de Dios. En Mateo, en el capítulo 11, los versículos 28 al 30, lo leo en la versión Reina Valera actualizada, dice: vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios quiere ayudarnos, pero somos nosotros mismos quienes no permitimos que nos ayude. Porque oramos a Dios encubriendo nuestros sentimientos, mostrándonos como los super espirituales, los hombres o las mujeres de acero, cuando en realidad estamos con el alma hecha pedacitos, con el miedo al tope, con la desesperanza en su máxima expresión, con el dolor latente, entre otras realidades. Y sí, tal vez para animar a quienes nos rodean debemos mostrarnos fuertes, y eso no es algo que esté mal, porque transmite esperanza a aquellos que están alrededor, transmite esperanza a los demás. Pero Dios es más grande que nosotros, y Él no está esperando nuestra fortaleza humana. Él no está esperando esa fortaleza rebuscada y fingida, sino nuestro corazón. Él lo que espera es que vengamos con un corazón diciendo: Señor, yo te necesito, Papito Dios, yo te necesito. Necesitar al mejor papá de todos los tiempos, al mejor papá que ha existido, que existirá, es nuestro Dios. Y necesitándolo a Él, tener esa actitud de venir a Él buscándolo como: papito, por favor, ayúdame. Y de paso, Él no es solo papá para nosotros. Él es el Dios, el único Dios verdadero, grande, que todo lo puede. Y es nuestro papá, o sea, es como que, wow, es todo completo que nos puede beneficiar. Pero a veces nosotros rechazamos su ayuda, su cariño, su amor, sus abrazos, su ternura, todo, porque queremos mantener una posición firme, intacta, intachable. Y a veces, cuando estamos totalmente desmoronados, lo que Dios espera es que vengamos con esa sinceridad clamando su ayuda. Entonces, yo te invito a que hoy mires por un momento tu situación de dificultad, de escasez, en medio de lo que estés viviendo, en medio de la dificultad que estés pasando, y puedas mirar tu situación, tu circunstancia, y entonces ser sincero y decir: no hay nada, ¿sí? No tienes que salir a gritarlo al balcón, al antejardín, no. Para ti mismo y para Dios puedes ser sincero e intentar realmente tener una actitud de transparencia delante de Dios, unirte a ese sentir y decirle: Señor, no hay nada.
El siervo vio una realidad, el siervo de Elías vio una realidad. Él no habló proféticamente, él habló lo que vio y no vio nada. Nos muestra Dios entonces en esta tercera enseñanza, como en un resumen de esta tercera enseñanza, y es venir con transparencia delante de Dios, porque Él nos conoce y tiene sus brazos abiertos para darnos la porción que tanto necesitamos. Venir con transparencia delante de Dios, porque Él nos conoce y tiene sus brazos abiertos para darnos la porción que tanto necesitamos. Y la cuarta enseñanza que encontramos la vemos tanto en Elías como en su siervo, y es persistir en oración y en nuestro diario vivir. Persistir en oración y en nuestro diario vivir. Vuelve 7 veces, le dijo Elías al siervo. ¿Y qué pasó? Así sucedió. Pero la persistencia, que es de lo que nos habla esta parte del pasaje, la persistencia es la capacidad de permanecer siendo constante en algo. Y esa es una virtud que nuestro Señor Jesús exalta. Entonces eso podemos mirarlo en Lucas, en el capítulo 18, en los versículos 1 al 8. Para esta ocasión voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? En ocasiones, las vivencias son tan fuertes que nos superan. No sé si han pasado esas experiencias, pero yo las he pasado y las he vivido. A veces sentimos que lo que vivimos es tan fuerte que nos supera, que sencillamente como que nos pasa el límite, y cada uno vive sus experiencias de dolor, de desesperanza, de tristeza, de tantos sentimientos, y de ninguna manera deberíamos subestimar ni lo que nosotros sentimos ni lo que sienten otras personas. En medio de esas experiencias, para muchos el pensamiento ha sido no permanecer en Dios y desistir de esta vida. Pero Dios nos anima a avanzar, a persistir. Y esto es muy importante, sin quitar relevancia a lo que vivimos, sin intentar tapar y cubrir lo que estamos viviendo, sino que reconociendo nuestra realidad, Dios nos anima a persistir, a avanzar y a aferrarnos a Él, aferrarnos profundamente a Dios, así como lo dice en Hebreos, para culminar la carrera. Entonces, en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, el versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente, dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Además del pecado, aquí en Hebreos se nos deja explícito que no es lo único que nos impide avanzar.
¿sí? Que no es lo único que nos impide poder correr, culminar esa carrera, sino que hay muchas más cosas que nos impiden avanzar. Entonces la pregunta aquí es, ¿a ti qué te impide avanzar? Tomémonos allí un instante como para reflexionar acerca de eso. ¿Qué te impide avanzar en Cristo? ¿Qué te impide avanzar y seguir esa carrera para llegar a culminarla en el tiempo en el que Dios tiene? Tal vez es el miedo, tal vez son las circunstancias que estás viviendo ahorita y tal vez en medio de toda esta crisis que hay a nivel mundial. Tal vez es el desánimo, el que todo salga igual, el que todo siga igual, el que las cosas tal vez se vean peor. Dios nos ayuda con una solución para poder perseverar. Esa ayuda la encontramos a través de las palabras que nuestro Dios nos regala poder ver, leer, escuchar en los siguientes versículos de este mismo capítulo. Entonces, habíamos leído Hebreos 12, el versículo 1, ahora vamos a enfocarnos en los versículos 2 al 4. Entonces, en la Nueva Traducción Viviente dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que él esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Mirar a Jesús, su sufrimiento, su vida, su muerte, su dolor, el ser traicionado, y cómo aún en medio de todo, Él continuó, perseveró, siguió adelante, porque Él vio lo espiritual. Eso es lo que nos está diciendo aquí en estos versículos en Hebreos, que Él vio lo espiritual, perseveró porque su mirada no estaba en medio del dolor y del sufrimiento que estaba sintiendo, sino que Él vio lo espiritual. Y ahora tiene el mejor lugar de todos los lugares, a la diestra de Dios. Entonces, su ejemplo nos muestra que no es fácil en muchas ocasiones. O sea, todo lo que nuestro Dios vivió, nuestro Señor Jesús vivió, debió haber sido exageradamente terrible, inimaginable para nosotros. Pero con eso nuestro Dios nos muestra que muchas veces las situaciones no son fáciles, pero que Dios espera que nosotros salgamos de esas situaciones victoriosos. Él nos espera victoriosos, es decir, habiendo perseverado en Él. Elías perseveró en lo espiritual, y esto es súper clave aquí. Elías perseveró en lo espiritual. ¿Cómo perseveró en lo espiritual? Mientras oraba y se humillaba delante de Dios. Pero el siervo de Elías perseveró en lo físico. ¿Y cómo perseveró en lo físico? Yendo y viniendo las 7 veces hasta que por fin vio una respuesta al clamor. Entonces vio la respuesta de parte de Dios. Entonces, esta cuarta enseñanza podríamos resumirla en persistir en Dios, en oración, pero también persistir en vivir mientras Dios nos dé la vida en esta tierra. Persistir en oración, persistir en Dios, pero también persistir en vivir mientras Dios nos dé la vida en esta tierra. Entonces, hermanos en Cristo, oremos. Tomémonos allí un momento para cada uno. Si estamos varios escuchando al tiempo esta enseñanza, podamos cada uno tomar un tiempo de intimidad, un tiempo en el que vamos a tener una comunicación exclusiva con Dios, en donde no nos importa y no nos interese nada más apagar los fogones, bajarle volumen a los celulares si todavía no se ha hecho, quitar toda distracción posible y tomarnos este momento y este tiempo, porque justo en este tiempo Dios abre los cielos sobre cada una de nuestras vidas, desciende, y yo sé que sí,
que justo en este instante Dios está tocando vidas desde ya, aún sin mencionar una sola palabra. Dios ya está viniendo y tocando corazones, está empezando a restaurar vidas, está empezando a restaurar almas. Yo puedo sentirlo, puedo percibirlo de parte de Dios. Así que por favor, allí que nada te distraiga y entonces podamos orar. Jehová, nuestro Dios bendito, por favor, ten a bien seguir ayudándonos para perseverar en ti, para no desmayar. Ayúdanos a conocerte mejor. Te entregamos todo dolor, toda incertidumbre, desesperanza, miedo, temor, angustia, cada sentimiento y emoción que hemos experimentado. Te entregamos todo panorama, Señor, de lo que vivimos. Hoy cada uno allí en donde se encuentra reconoce en qué área de la vida hoy con sinceridad puede decir: Señor, no hay nada. Y clamamos tu ayuda. Hoy ponemos nuestra fe en ti. Por favor, muéstranos tus respuestas. Te necesitamos, te anhelamos. Por favor, ayúdanos. Sana nuestras heridas y regálanos tomar tus manos y avanzar contigo, tú estando en nosotros, Señor, y a no desistir de ti ni de la vida que nos regalas. Por favor, nuestro Dios bendito. Amén. Amén. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Que tengan excelente domingo, que puedan estar en sus casas en este tiempo, teniendo esa comunión y esa comunicación directa con Dios. Qué bendición haber podido compartir con ustedes el mensaje de la palabra, y anhelo, deseo profundamente que estos tiempos sean tiempos de mayor bendición espiritual, que aún en medio de las circunstancias que se están viviendo en estos tiempos, sean momentos que, aunque tal vez de dificultad física en todo este asunto de lo que se está viviendo, sean tiempos de un renacimiento espiritual, y que a través de ese renacimiento espiritual entonces haya un mayor amor por Dios, y sea ese amor, esa pasión por Dios y ese renacimiento espiritual en Jehová nuestro Dios bendito el que nos sostenga y nos mantenga firmes en Él, pero con toda la humildad, la transparencia y la humillación delante de Dios, para venir a hablarle y exponerle todo en nuestras vidas. Hermanos, Dios los bendiga.